Buenas noches, buenos días. Hoy es 10 de abril del año 2026. Son las 2:40 am de la mañana en Sucre, Bolivia. Quisiera comentarles en estas breves palabras una especie de pensum, una especie de currículum de bolsillo, y es sobre la filosofía como un programa de investigación. ¿En qué consiste? Consiste en escoger un grupo de películas hollywoodenses que vayan a establecer la filosofía en sus distintas ramas y en una división curricular que es la más universal. Esta currícula es parte de la educación secundaria y es parte de la educación universitaria. Está en los pensos universitarios de licenciaturas de filosofía y está en los pensum del sistema curricular escolar. Quisiera empezar comentando las partes y las ramas de la filosofía por una distinción curricular, reiterando el título de esta conversación, y tiene que ver con la filosofía de bolsillo, con una expresión utilizada por la editorial Alianza, una editorial española, que nos hace entender traducciones a cargo de editores notables como Gómez, de filosofía extranjera, de filosofía en francés, en inglés, en alemán. Fundamentalmente encontramos la idea editorial de Alianza. Vamos a continuar remitiéndonos a una publicación que hice ayer en mi blog personal sobre esta idea de programa de investigación. La saco del libro Metodología de los programas de investigación científica de Imre Lakatos. Este epistemólogo húngaro hace una descripción de las investigaciones sociales, de las investigaciones humanísticas, de las investigaciones de técnicas ligadas a las ciencias sociales, cómo no ser, si es la epistemología parte de las ciencias sociales, cómo no observar la filosofía, y nos hace entender la construcción dilemática de la falsabilidad y de la falibilidad, que son herramientas al interior de la construcción de una investigación y al interior de la construcción de un proyecto común, de una articulación global y también de una idea paradigmática kuhniana de estudiantes, de lectores y de comentaristas de la filosofía como un arte, de la filosofía como una técnica, y quizá como una técnica primera o una técnica espiritual. A continuación pasaré a comentarles y pasaré a encontrar sentido desde escenas del cine con la filosofía. Quisiera partir de la idea de un programa de investigación con un film que se llama Volver al Futuro de 1985. Este film es muy conocido por todos. Ha sido utilizado en la obra de Slavoj Žižek, el año 89, y su reedición, El objeto sublime de la ideología, junto con otras obras de arte o filmes
hollywoodenses. Quiero hacer énfasis en esta obra. Esta obra nos permite entender la biografía del personaje principal, los lugares que visita, los lugares que son recordados y que son pensados por este personaje, por el antihéroe, que es el científico que le aparece, y porque recuerda una biografía, recuerda una genealogía y recuerda los lugares a los que van las tópicas, van las falsabilidades, va la falibilidad del pensamiento, de la memoria, a través de su biografía, a través de sus padres, a través de sus abuelos y a través de una idea central que es la biografía, que es la biografía familiar. ¿Por qué tomo la biografía familiar y por qué tomo las biografías? Son estrategias, son métodos de la historia, son estrategias heurísticas de las ciencias sociales por excelencia, para articular y para entender un programa de investigación. Después de esto, quisiera aconsejar una introducción a la filosofía para gente que hace heurística y para gente que lee y participa de la filosofía. La introducción a la filosofía nos da un sentido del aprendizaje y de la técnica para hacer énfasis en la acción transitiva filosofar. Se le da un lugar existencial a la filosofía entre las cosas del mundo. Voy a hacer un confer con dos textos. El primero es un texto postmoderno de Deleuze y Guattari, La filosofía como herramienta. El segundo es un texto introductorio de la filosofía de la Universidad UCA de San Salvador de Ignacio Ellacuría, que lleva por título ¿Qué es la filosofía? O ¿qué es la introducción a la filosofía? Es para entender las escenas de Malas Enseñanzas. Esta es una película del año 2011 con Cameron Díaz. Y en ella vamos a entender un grupo de elementos que hacen a la didáctica de la filosofía, que hacen a las cosas más separadas de las cosas del mundo. Es una introducción también a la ontología. Pero las cosas más separadas están dentro del estudio de la pedagogía y el estudio de la didáctica, el estudio de los currículos, el estudio de las clases, de las aulas, de los recursos humanos, de los estudiantes, en suma, de la educación. Con esto quiero concluir con la introducción a la filosofía y quiero seguir comentando las ramas de la filosofía. ¿Por qué entiendo y por qué señalo ramas de filosofía y por qué hago una derivación de sinónimos de un currículo, de un pensum y de un programa de estudios, un plan de estudios de universidades que tienen licenciatura en filosofía y del nivel secundario de la educación? Porque las ramas nos permiten entender una comprensión anatómica de las ciencias, de la división de las universidades de finales del siglo XIX, y nos permiten entender el sentido de los currículos, que también tienen un origen contemporáneo, un origen moderno para las ciencias sociales, para las
para la técnica, para las ciencias exactas o las ciencias puras. En ese sentido, comenzaré con la nociología, seguiré con la ética y sus objetos de estudio, seguiré con la ética aplicada, seguiré con la lógica, la metafísica, la estética, la axiología, la ontología, la filosofía de la naturaleza y terminaré con la filosofía política. Me remitiré brevemente a la nociología con sus palabras claves, para llegar a un público reducido, pero lector de la filosofía y comentarista de ella. Señalaré la teoría del conocimiento como un esbozo del tema nociológico y de la historia de la nociología. También señalaré el sentido del discurso entre uno de sus elementos disciplinares. Partiré de una estrategia del texto de la nociología, el punto de vista. El punto de vista es una estrategia que recurre a las obras de José Ortega y Gasset. Señalaré la mística por el sentido espiritual de una tradición o de varias tradiciones de la filosofía. Y terminaré en las impresiones como ideas. ¿Qué significa las impresiones como ideas? Nos remite a los paradigmas filosóficos anteriores y clásicos, como el paradigma de Kant, con su crítica a la razón pura. Nos remite al discurso del método, una obra hito, un anal histórico, un 1637. Y nos permite entender obras como las de El origen del conocimiento, de Hume, y nos permite entender movimientos filosóficos o paradigmas, como el empirismo, el racionalismo, el giro pragmático en el siglo XX. Nos permite entender el racionalismo alemán o el idealismo prematuro de Kant, del idealismo alemán y de los autores del siglo XIX del idealismo alemán, del ilustracionismo posterior. En ese sentido, contextualizo Matrix, que es una película que ha salido el año 99 con la participación del personaje de Keanu Reeves en una estructura de escenas o de una escenografía plasmada en el estudio de la mente, no del cerebro como un elemento fisiológico, sino de la mente como un elemento psicológico, como un elemento cognitivo y, si no es científico, es pseudocientífico. Las partes de la mente, los pensamientos. Me remitiré a obras como las de Pascal, de un racionalismo holandés y francés con tradición jansenista, para entender fundamentalmente el procedimiento estructural y análogo con la máquina que tiene la mente humana, la mente científica, la mente de un programador de computadoras, la mente de un programador de un lenguaje lógico y de un lenguaje digital computarizado, que va a tópicas sociales, va a tópicas políticas. Las tópicas son temas, las tópicas son problemas y son hipótesis que se dan en el pensamiento y se dan en la construcción de las aserciones filosóficas. Quiero terminar una primera parte con esta variedad de temas
Espero que les haya gustado.